Bueno, mi friends, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología del cáncer colorectal. Básicamente de cómo y por qué se da el cáncer colorectal. Bueno, la principal causa es que es esporádico, o sea, que pasa porque pasa. Pero lo que sí hay son factores de riesgo, modificables o no modificables. Muy rápidamente, los no modificables, como su nombre lo dice, son los que no se pueden cambiar. La edad, el género y los genes familiares, si en la familia ha habido cáncer o no. Y los modificables son los que se pueden cambiar, como la dieta, que sea baja en fibra, eso es malo, alta en carnes rojas, que haya tabaquismo, alcohol, sedentarismo y obesidad. Todo eso me puede hacer más propenso a que me dé cáncer colorectal. ¿Por qué? Bueno, porque en las células del colon o del intestino grueso van a ser más propensas a sufrir daño por esos factores de riesgo. Y cuando hay daño, hay lesión en la célula. Y cuando hay lesión de la célula, tiene que repararse, tiene que replicarse. Y cuando se replica la célula, se replica su ADN. Y esto hace más propenso a que se cometan errores en la replicación del ADN. Y un error en la replicación del ADN se traduce como una mutación. Y eso es lo que pasa, una mutación de un gen. Pero antes de entrar en eso, ¿qué es un gen? Bueno, un gen es una secuencia de ácidos nucleicos. Y el ADN está creado por un montón de ácidos nucleicos ordenados en diferentes secuencias y cada secuencia tiene una función. Eso es un gen. Y en este caso, el gen que se afectó es el APC. Y como dije, cada secuencia, cada gen tiene una función. En este caso vamos a hablar de los genes que tienen función de supresión tumoral y que son oncogenes, más bien que estimulan la oncogénesis, el cáncer. Entonces, el primero que se va a afectar es el gen APC, que es un gen de supresión tumoral. Y esto lo que va a generar es un aumento en la proliferación de la célula y una disminución en la apoptosis. O sea, que se me hagan más células en la mucosa del intestino y que se mueran menos. Entonces va a haber un aumento en las células. Después, con el tiempo, estas células, las que ya tienen una mutación, van a ser más propensas a sufrir una segunda mutación. ¿En cuál gen? Específicamente en el gen KRAS. Y este gen es un oncogen, esa es su función. Y cuando se activa este gen, lo que va a pasar es un aumento mucho mayor en la proliferación. Y aquí sí, macroscópicamente lo que vamos a ver es un pólipo. Aquí ya se me van a empezar a formar los famosos pólipos. Y ya estas células, que lo que tienen son dos mutaciones y que se ven como un pólipo, son sumamente propensas a que se me vuelva cáncer. En este punto son benignos, pero son muy altamente propensas a que se me conviertan en cáncer. Y eso es lo que puede pasar, que estas células sufran otras dos mutaciones. Una mutación en el gen P53, que su función es un gen de supresión tumoral, que lo que hace básicamente que cuando todos los sistemas de reparación del ADN fallan, el P53 manda la señal a la célula para que se destruya y no se mute, o sea, que no se haga una célula mutada, que no viva y que no afecte el organismo. Entonces, cuando este gen falla, no se da la destrucción de la célula y esta sigue viva. Es nuestra última barrera cuando hay una mutación. Y cuando perdemos este gen, ya podemos decir, en este caso, tenemos ya cáncer. Ya tenemos y va a aumentar la proliferación. Entonces se mueren, ya no se mueren y aumenta la proliferación. Y esto macroscópicamente se va a ver así. Se va a ver como una masa. Ya no vamos a tener un pólipo, ya vamos a tener una masa. Vamos a tener un adenocarcinoma. Y por último, va a haber una mutación en el gen DSC, que este se encarga de la adhesión de las células. Va a haber una supresión de este gen, o sea, se va a suprimir, va a dejar de funcionar, y como no va a haber adhesión, entonces van a empezar a desprenderse. Y con el tiempo, bueno, ya se imaginarán, van a ser desastres. Y una vez se desprendan las células, con el tiempo van a adquirir nuevas mutaciones de genes, en este caso, que se encargan de sintetizar proteasas o proteínas
o enzimas proteolíticas, que lo que van a hacer es destruir poco a poco la pared del intestino grueso y van a entrar en contacto con los vasos sanguíneos. Aquí, con el tiempo, podrían llegar a adquirir otra mutación, o sea, ya estamos hablando de células altamente mutadas, o sea, como cada mutación hay que verla como un superpoder que adquiere la célula, y en este caso ya nos estamos enfrentando, podríamos decir, a un supervillano, ya esto es muy, muy malo. Y entonces, esta otra mutación va a ser la que le va a permitir a la célula cancerígena entrar al torrente sanguíneo, específicamente a todo el drenaje venoso del intestino grueso. Que el drenaje venoso del intestino grueso es las arterias, las venas mesentérica inferior y la vena mesentérica superior, que al final van a drenar, la inferior se va a conectar con la esplénica y la esplénica se va a conectar con la superior y van a formar la porta. Y toda la sangre que drena del intestino grueso va a llegar al hígado. Y ahí van a volver a pasar estas mutaciones para permitir, pero al revés, que pase de la sangre a las paredes del hígado y de las paredes del hígado activa las proteasas para romperlas y colonizar el hígado y básicamente hacer metástasis. Y aquí, bueno, en todo este transcurso hay diferentes síntomas, en otro video lo vamos a hablar. También puede haber metástasis en pulmón. ¿Por qué? Porque entonces la célula cancerígena sigue por las venas hepáticas, entra a la porta, por la porta sube, entra a cámaras derechas del corazón y después de las cámaras derechas del corazón va a entrar en pulmón. Entonces también puede haber una metástasis pulmonar. Pero esto es la fisiopatología del cáncer colorectal. Espero que les guste. Las nuevas terapias se enfocan en combatir todos estos superpoderes en diferentes etapas para no permitir que el cáncer avance. Algunas de estas son las terapias genéticas, como hablamos tanto de genes para suprimir o activar genes que nos ayuden, y otras con los genes encargados de la angiogénesis, la terapia anti-angiogénesis. Es muy interesante, que es la terapia que se encarga de que no se dé la angiogénesis. ¿Qué es? Bueno, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y es lo que necesita una masa. Una masa para sobrevivir necesita nuevos vasos sanguíneos y si no los tiene, se muere. Entonces lo que hacemos es cerrarle el tubo de nutrientes, la ahogamos, básicamente asfixiamos ese cáncer y lo matamos. Y eso es lo que se está buscando actualmente. Entonces, espero que les guste, my friend.